El siguiente paso va a ser convertir el menú también en un menú de WordPress. En este momento las opciones de menú están hard-coded y tiene unos enlaces que nos envían unos HTMLs. Esto, una vez integrado dentro de WordPress, no funciona correctamente. Tenemos que cambiarlo por el menú de verdad de WordPress que se configura desde el dashboard, desde el administrador. ¿Vale? Entramos dentro de WordPress y vemos que aquí tenemos una opción menús. Aquí es donde realmente tenemos que crear el menú y lo podemos editar muy fácilmente. Para que este menú funcione de verdad, necesitamos sustituir las entradas ficticias que tenemos en la plantilla por una instrucción de WordPress que vamos a ver ahora. Esta parte de la plantilla se encuentra en el header, en la subplantilla header, ¿vale? Aquí encontraremos la lista UL con los elementos li con enlaces. Esto realmente es lo que vamos a sustituir por la instrucción de WordPress, que es la siguiente. WP nav menu. ¿Vale? Esto sería de manera simplificada. Después, más adelante, vamos a ver cómo podemos configurar algunas cosas de esta instrucción. Pero poniendo esta instrucción, WordPress va a escribir automáticamente una lista con enlaces de esta manera. Y por tanto vamos a tener lo mismo que teníamos antes, pero con contenidos y enlaces de verdad de WordPress. Vamos a refrescar para la página para comprobarlo. Efectivamente, ahora estamos viendo que tenemos dos entradas de menú que corresponden a dos páginas de nuestro portfolio. En concreto, si entramos en el dashboard, veremos que en el apartado páginas tengo dos páginas configuradas y estas son las que aparecen en el menú. Es decir, como WordPress ha visto que yo todavía no he creado ningún menú, lo que hace es, por defecto, si no existe ningún menú, es añadir dentro del menú todas las páginas que existen en este momento. ¿Vale? Pero si entro en la opción menús y creo un menú nuevo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a llamarlo principal. Aquí, una vez creado este menú, ahora puedo añadir entradas de menú, tanto añadiendo páginas como posts, como enlaces externos, como categorías y otras cosas, si quisiera. Vamos a probar, por ejemplo, añadir esta página. Vamos a decirle que nos muestre todas las páginas que existen y que vamos a añadir también la home, ¿vale? El enlace a la home. Y lo guardamos. En este momento, una vez sí que hemos creado un menú, me aparecerá realmente este menú en la parte superior de la web. Efectivamente, vemos que ahora el menú que aparece, Home y Sample Page, es el que yo he definido aquí. Y lo puedo cambiar fácilmente, por ejemplo, lo cambio de orden y veremos que esto también cambia de orden. Por tanto, es muy fácilmente editable. Vamos a ver dos detalles más del menú. Por una parte, ¿qué pasa cuando tengo varios menús? ¿Cómo sabe WordPress el menú que tiene que poner en cada sitio? Bueno, esto lo podemos decidir a través de los nombres que damos a cada uno de los menús, ¿vale? Por ejemplo, yo he creado un menú que he llamado principal. Cada menú tiene un identificador, de manera que si yo creo otro menú que podemos llamar, por ejemplo, secundario, en el cual puedo añadir otras opciones diferentes y guardarlo, ¿vale? Este será el menú que tiene como ID secundario y el otro será el que tiene como ID
principal. Y en la plantilla puedo decidir qué menú quiero mostrar, pasando un parámetro especial que se escribe de esta manera. Array, menú, flecha, y aquí pondríamos el nombre el ID del menú, por ejemplo, secundario. Vamos a ver qué cambio. Vemos efectivamente que lo que ha hecho es escribir el menú que yo tengo identificado con el nombre secundario. Si quiero mostrar el menú que tiene como nombre principal, tendré que escribir aquí principal. Incluso hay una manera mejor de hacer esto, que es definir localizaciones para los menús. Y lo que hacemos en la plantilla es decir, no qué menú queremos poner, sino a qué localización corresponde este menú, con lo cual podemos asignar los menús a través del dashboard, ¿vale? Podríamos hacerlo desde una opción que nos aparecería aquí para asignar un menú a una localización, ¿vale? Pero esto es algo que tenemos que añadir en el archivo functions. Podéis consultar más opciones sobre los menús en la página de documentación oficial de WordPress, buscando, por ejemplo, esta instrucción. Aquí tenéis todo documentado, todos los parámetros que se pueden pasar. Por ejemplo, veis que el parámetro menú, que es el que hemos utilizado, es el menú deseado, acepta un ID de menú o nombre, pero también tenemos muchas otras opciones que podemos añadir. Y también, como digo, hay otras funciones de WordPress que sirven para definir las localizaciones, etcétera, muchas otras opciones. Lo que estamos explicando en este tutorial es lo más básico, pero a partir de ahí se pueden hacer siempre muchas mejoras en todo lo que estoy explicando. Y nos falta otro detalle. En realidad, recordemos cómo era nuestro diseño original. Cuando estábamos en una de las opciones de menú, por ejemplo, ahora estamos en una Home, nos aparece de color negro marcada esa opción en el menú. Y esto es debido a una clase que teníamos asignada a ese elemento. Por ejemplo, aquí tenemos ul a y la clase selected. La clase selected asociada a la a. Y aquí en el CSS vemos cómo en este caso selected tiene asociado el color negro, que es lo que se ve aquí. Nos interesa conservar este comportamiento. Sin embargo, en nuestro portfolio, una vez integrado en WordPress, se ha perdido este comportamiento. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad ahora el menú lo está generando WordPress y además de los elementos de HTML también está añadiendo aquí algunas clases que en realidad podemos aprovechar. Fijémonos con el inspector, ¿vale? Aquí tenemos ul, li y cada elemento li tiene un ID propio y también tiene una serie de clases. Y fijémonos en concreto en la clase currentMenuItem. Esta es la clase que podemos utilizar para seleccionar el menú, porque es la que nos indica que esa es la opción activa. Por tanto, en realidad lo único que tenemos que hacer es editar el CSS para cambiar selected por esta clase. Por tanto, volvamos a nuestro CSS, el CSS de nuestro tema, y vayamos a buscar la clase selected. Vamos aquí y la cambiamos por currentMenuItem. Si hacemos esto, todavía no va a funcionar, porque en realidad nos tenemos que fijar en una cosa.
Aquí la clase selected anteriormente en nuestra maquetación estaba asociada a la A, al enlace. Sin embargo, ahora WordPress está asociando la clase currentMenuItem al li. Fijémonos, está en el li, no está en la A, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí en realidad tenemos que poner li.currentMenuItem espacio A, es decir, asocia este color a los enlaces que están dentro de los lists con la clase currentMenuItem, ¿vale? Y con este cambio sí que ahora nuestro menú quedará seleccionado en la opción actual. Por ejemplo, ahora cambio, me voy a Sample Page y efectivamente queda marcada la opción. Si me voy a Home, queda marcado en negro también esa opción.